Hey everyone, Sar here. Hoy vamos a hablar de las palabras con WH, las palabras que usamos para hacer preguntas de información. Así que empecemos. Sugerencia al final de este video. Escriban las preguntas para averiguar estas 4 cositas de los demás y contestemos entre nosotros. ¿Listo? Las preguntas con WH las utilizamos para buscar información específica. Creo que la más común que han escuchado es esta. What's your name? ¿Cómo te llamas? What's your name? My name is Cesar. Bastante sencilla. Vamos a ver acá el orden básico de todas las preguntas y pues una introducción pequeñita a las que tengan una estructura distinta. Por ejemplo, how difficult was it to study a master's online? ¿Qué tan difícil fue estudiar una máster en línea? It was quite easy actually. Fue más fácil de lo que pensaba. Entonces, la estructura básica de una pregunta con WH va a ser la siguiente. Por ejemplo, tenemos la pregunta What are you watching on Netflix? ¿Qué estás viendo en Netflix? Empezamos con WH. Seguimos con un verbo auxiliar o un verbo fuerte. Por ejemplo, puede ser to be, have. Bueno, ya se imaginarán cuáles son. Sigue el sujeto de la oración. Seguimos con el verbo, muy importante porque si no tenemos el auxiliar y no tenemos el verbo, lo más seguro es que la pregunta no se va a entender. Y terminamos con el objeto o el complemento. So, what are you watching on Netflix? Please answer that in the comments. Acá tenemos otro ejemplo. El ejemplo anterior estaba en presente continuo, este ejemplo está en pasado simple. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque quiero que ustedes vean que no importa el tiempo, siempre la estructura va a ser la misma. Tenemos Why did the teacher post this video? ¿Por qué el profesor puso este video? Igual empezamos con WH, tenemos el auxiliar, tenemos el sujeto, el verbo y el complemento. So, why did the teacher post this video? Because he wants you to learn how to create questions. En ocasiones ponemos una palabra al lado de WH para que la pregunta sea más específica. Por ejemplo, pasa mucho con what o con how. Acá tenemos un ejemplo. How often do you train your upper body in the gym? ¿Con qué frecuencia entrenas tu torso superior en el gimnasio? Como ahí podemos ver, agregamos often. Esto lo que nos va a hacer es saber que esta pregunta es sobre frecuencia. Y yo sé, acá es donde la traducción literal muchas veces no sirve. Y como siempre, tenemos la excepción. Pasa mucho con who y sus primos whose y whom. Y es que ellos muchas veces no van a necesitar un auxiliar porque depende del tipo de pregunta que estemos haciendo. Pero ese tema lo voy a agrandar o lo voy a extender en otro video, ¿vale? Por ahora nos vamos a concentrar ahora en las WH una por una y unos ejemplos de cada una, ¿ok? So, let's continue. What? O en español, ¿qué? Es la pregunta más común que tenemos. What's your name? My name is Jaime. Ok, van a decir, pero en español decimos ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué utilizamos what? What lo utilizamos cuando tenemos opciones casi infinitas. Cuando la opción es muy amplia, lo que vamos a usar es what. ¿Listo? Por eso es que es what's your name y no la traducción que usan como cuál. Aparte de las típicas preguntas de información con what, también lo utilizamos para preguntar por definiciones. Por ejemplo, what's a T-Rex? La respuesta sería, it was a giant carnivore from the Cretaceous. Which o cuál o cuáles. A diferencia de what, which tenemos opciones limitadas y queremos que las personas escojan. Por eso es que uno pregunta sobre cosas y opciones. Which movie you prefer? I prefer Star Wars Rogue One. ¿Qué película prefieres? Prefiero Star Wars Rogue One. Yo sé, es una opinión no muy popular. Pero acá le doy a la persona 2, 3, 4, 5 opciones, pero está limitada a escoger dentro de un rango. Por eso es que para el nombre preguntamos con what, no con which. Where, o en español, ¿dónde? Lo utilizamos para averiguar lugares, locaciones, etc. Places and locations. Por ejemplo, where did you buy that dress? Wait, where did you buy that dress? ¿Dónde compraste ese vestido? I bought it in the flea market. Lo compré en el mercado de las pulgas. Where have you traveled? I've traveled to 3 South American countries. ¿Dónde has viajado? He viajado a 3 países sudamericanos. When, o en español, ¿cuándo? Básicamente queremos saber el tiempo en el que algo pasó, pasa o pasará. Entonces, el ejemplo clásico es, when is your birthday?
Bueno, pueden contestar eso en los comentarios para que les digan happy birthday to you. So, when is your birthday? It's on August 15th. Recuerden que para dar fechas con el número, el conector, la preposición es on. ¿Listo? Entonces, when is your birthday? It's on August the 15th. Siguiente ejemplo. When will Amy visit us? ¿Cuándo nos va a visitar Amy? I don't know. Maybe she will do it next summer. No sé. A lo mejor el próximo verano. Who, o en español, ¿quién? Lo utilizamos para averiguar sobre personas. Who won the match? ¿Quién ganó el partido? Rafael Nadal won it easily. Rafael Nadal lo ganó fácilmente. Who should take extra classes? ¿Quién debería tomar clases extra? The students with doubts should take extra classes, in my opinion. Miren que who a veces no utiliza los auxiliares, es porque es otro tipo de pregunta, así que ténganlo en cuenta. Who tiene dos primos. Uno de ellos es whose. En español, ¿de quién? Whose backpack is that? ¿De quién es esa maleta? It's Joanna's. Es de Joanna. Muy útil muy útil cuando uno vive con gente que es muy desordenada. Y el otro primo de who es whom. ¿A quién? Acá el rol de la pregunta es hablar sobre la persona que está afectada por una acción, ¿ok? Whom es un objeto. Por ejemplo, whom did they celebrate at the party? ¿A quién celebraron o a quién felicitaron en la fiesta? Mike. It was his birthday. Mike, era su cumpleaños. De las WH considero que whom es una de las más difíciles de manejar, así que requiere bastante práctica, pero no la pierdan de vista, es muy útil cada vez que quiera preguntar a quién o para quién. How tiene dos usos principales. Primero, para averiguar procesos, cómo se hace algo. How do you unlock your cell phone? Oh, I use my fingerprint. ¿Cómo desbloqueas tu celular? Ah, uso mi huella. También lo utilizamos para averiguar el estado de algo o de alguien. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo están? Ok. Y hay una cosita con how y es dependiendo con quién lo combinemos, vamos a tener otras opciones de pregunta. El ejemplo más común de combinaciones con how es how often. ¿Qué tan a menudo? Lo utilizamos para averiguar la frecuencia de una acción. Por ejemplo, how often does the university offer grants? ¿Con qué frecuencia la universidad da becas? Quite frequently, depending the case. A menudo, dependiendo del caso. Miren que, pues, por regla general, uno puede contestar las preguntas utilizando la misma estructura, presente con presente, pasado con pasado. No está mal contestar las preguntas de forma directa, como es así. De hecho, muchas veces suena de forma más natural. Ojo con la entonación, porque si es una entonación muy corta, van a sonar cortantes y la persona que les está hablando va a creer que ustedes no quieren hablar. Otra combinación común de how es how many y how much para preguntar por cantidades, cuánto y cuántos. How much lo utilizamos para hablar de cosas que no podemos contar normalmente. Por ejemplo, how much ketchup do you use? As much as possible. I love ketchup, me gusta la salsa de tomate. How many lo utilizamos para cosas que podemos contar. How many people live in Bogota? Almost 9 million. Wow, that's a lot. Y por último, tenemos why. ¿Por qué? Recuerden, why es solo para preguntar. La respuesta siempre es con because. Tenemos un porqué de pregunta y un porqué de respuesta. Why did you leave early from maths? ¿Por qué te fuiste temprano de math? Because I was tired and needed some sleep. Porque estaba cansado y necesitaba descansar. You see? So when you need the reason. Cuando necesitas una razón. O bueno, una excusa. Eso es todo por este video. Sé que les va a servir. Cualquier pregunta y cualquier pregunta que hagan en inglés, por favor aquí en los comentarios. ¿Listo? No siendo más, me retiro. Recuerden, like, subscribe, eso ayuda mucho al canal. No siendo más, me voy. Goodbye, take care.